el sistema que se utilizó aquí para ir fundando ciudades, al principio comenzó con fundación de fuertes. Esos fuertes era una manera que tuvieron los conquistadores romanos en el Imperio Romano para ir conquistando nuevas plazas. Entonces establecían lo que ellos le llamaban el castro, que era un campamento rodeado de una empalizada, y allí era el lugar donde podían venir nuevas unidades de la milicia para sustituir a las que estaban y refrescar caballos, buscar alimentos, agua, etcétera. Entonces, ese sistema fue replicado por los españoles en los tiempos de la Reconquista, cuando fueron ganándole terrenos a los moros. Y algunos de esos jefes militares estuvieron ya presentes en la conquista de América y simplemente siguieron con el sistema. Aquí se comienza con el Fuerte de la Navidad, que ya sabemos que fue destruido por Caunabo, etcétera, pero luego ya se hizo de una manera más formal. Primero se establece la Isabela, y a partir de la Isabela, en una ruta de exploración hacia el sureste, la que le llaman la ruta de los hidalgos, se fueron sembrando fuertes, que muchos de ellos posteriormente crecieron a ciudades, a villas y ciudades. Entonces fue la manera de hacerlo. En 1573 se divulga una serie de ordenanzas llamada Ordenanza para la Fundación de Ciudades, dictada por el rey Felipe II de España, que aunque ellos tenían su procedimiento, pero un procedimiento más para sanidad de las ciudades, para que no fueran demasiado húmedas, para que fueran cómodas, fáciles de limpiar, no sé. Luego, cuando se dictan las ordenanzas filipinas, en realidad lo que hacen es recoger la experiencia que ya había de fundación de ciudades y normarlas, organizarlas por diferentes tipos de fundaciones. Entonces, con el tiempo tenemos ciudades grandes, que son las ciudades costeras, por ejemplo, que siguen la ruta de la flota, o ciudades mediterráneas, que eran ciudades con grandes instituciones que tenían mandatos sobre terrenos muy amplios, donde había muchos sembradíos y eso, donde había también instituciones tipo el arzobispado y cosas así. Pero también estaban las pequeñas ciudades ruteras, eran más bien villas, donde se cruzaban caminos. Entonces ahí habían como espacios de relevo y espacios donde ayudar a que las caravanas que llevaban mercancía, tanto para exportar como que venían de España, tuvieran un lugar seguro donde pernoctar. Muy interesante. Iris de Mondeset es la directora del Museo de las Casas Reales, y vamos a hablar un poco también de ese gran museo, de esas dos casas, de esos dos palacios que se unieron en esa época. Bueno, Miguel, me parece muy interesante escuchar también esto que nos ha explicado la arquitecta Iris de Mondeset, de la fundación de las primeras ciudades en América y especialmente aquí en Santo Domingo, de cómo se tenían en cuenta pues muchos detalles y había un ceremonial, un esquema muy interesante. Pero volvamos entonces a algo que, como dijimos en el segmento anterior, nos interesa mucho conocer. ¿Cuáles fueron esos errores principales, a tu juicio, de la colonización o de la fundación de las ciudades aquí en América por los españoles? Como bien decíamos antes, estamos diciendo lo bueno y lo malo, nos guste o no nos guste, de todas las partes. Entonces ahora quisiera destacar, como bien has dicho, pues aquellas cosas más negativas, y las hubo. Por ejemplo, una cosa que hubo negativa, aunque también hay varios factores detrás y hay una unión entre la corona y la iglesia. Una cosa negativa fue la imposición de la religión cristiana a los nuevos súbditos de la corona. Estuvieron condicionados para acceder a la fe, eran cristianizados, a veces eran bautizados casi en masa, las poblaciones, sin tener en cuenta sus creencias religiosas. Pues esto sí que pasó.
Y hoy en día la libertad religiosa y el respeto a las creencias es algo muy importante. Quizás esto en los primeros momentos sobre todo se podía haber hecho mejor. Sí que bien es cierto que luego con el paso de las décadas y de los siglos esa cristianización se fue produciendo de una manera mucho más, vamos a decir, mucho más natural y eran los propios indígenas los que creían en esta nueva fe, la fe cristiana, y accedían a ella. Hay que decir que hubo frailes españoles que se dedicaron a hacer las primeras traducciones de estas lenguas nativas al español para poder evangelizar. Pero esto fue con el paso de las décadas. Entonces, al principio, esta imposición en parte de la fe cristiana, pues puede ser mejorable. También hay que ver que a nivel particular, aunque la corona dejaba muy precisas las maniobras y aquello que había que hacer, como hubo extralimitación por ciertos conquistadores que querían conquistar más territorios o obtener beneficios de estos nuevos territorios y se tomaban la justicia por su mano. Se tomaban la justicia por su mano quiere decir que pues mataron injustificadamente. Que hay casos y que luego algunos fueron ajusticiados, otros no. Otros igual quedó olvidado porque la corona ni se enteró. Esto pasó y hay que tenerlo en cuenta. Una cosa también negativa de la corona española fue, y esto en realidad pasó en territorio europeo, pero quiero destacarlo, fue casi en paralelo exactamente al descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, para homogeneizar la población y para que no hubiese diversidad cultural en Castilla, pues se expulsa a los judíos. Estos son los judíos sefarditas que luego van a estar errantes y que hoy en día, como un pago a esa expulsión, pueden obtener la nacionalidad española sus descendientes, estén en donde estén. Y esto se debe a esto. Y también luego se produjo posteriormente la expulsión de los antiguos musulmanes que se habían convertido a la fe cristiana. Esto fue también una extralimitación. Pero, como digo, son cosas negativas, como tiene cualquier dominio de un país, de un nuevo territorio, y que hay que tenerlo y siempre ponderarlo, ¿no? No es todo ni bueno ni malo. Si queremos hacer balance, pues podemos decir que aunque hubo cosas malas en este dominio por parte de la corona española de los territorios americanos, hubo errores, pero podemos decir que el balance es positivo porque... ¿y esto cómo vemos si vamos a decir, un dominio de un país por un nuevo territorio ha sido positivo o no? Pues si la lengua se adopta, si las tradiciones se adoptan, si la cultura se adopta, y en este caso vemos cómo todo esto se produjo. ¿Por qué se produjo? Porque en realidad hubo un buen hermanamiento, pero hubo cosas negativas que las estamos destacando aquí. Fíjate, Miguel, también es bueno cuestionarse por qué la fragmentación de América Latina y el Caribe, mientras Estados Unidos es un gran territorio y es un imperio, se ha convertido en un imperio. Y justamente a esto lo atribuyen los británicos principalmente a cuestiones que señalan en la leyenda negra. Pero es importante también saber que el hecho de que en América Latina, no sé, para mí yo creo que es una de las causas. En realidad no lo he estudiado a fondo, pero el hecho de que existieran unas comunidades indígenas tan desarrolladas como existieron en México y en toda Suramérica y Centroamérica, hizo que fuera más difícil su cohesión, porque en el norte existían, los destruyeron todo surgió de la nada. Mientras que aquí también había muchas tribus, muchos grupos humanos que también eran contrarios. Entonces esta confrontación entre ellos mismos muchas veces hizo que ellos se aliaran con los españoles que llegaron, que también eran poderosos, para confrontar a sus enemigos, entre comillas, pero en realidad otras tribus. Y esta competencia entre ellos mismos y con los españoles nuevos hizo que, por ejemplo, Miranda, los independentistas como Miranda, que por cierto murió traicionado por Bolívar, o Santander, que también quería un estatus de Estado mucho más democrático que Bolívar, hubiera divisiones y no se pudiera llevar a cabo lo que era el plan de la Gran Colombia, ansiado por algunos. Y fíjate cómo le pusieron Colombia también, la Gran Colombia. No ya, por ejemplo, Bolivia, sí por Bolívar. De manera que hubo muchos elementos importantes en América Latina,
un territorio tan vasto y tan rico que no ha permitido ni siquiera que América Latina se una en un grupo, bueno, que el Mercosur, que es parte, algunos países, bueno, Brasil es parte de los BRICS también, pero que lo que quiero decir es que no ha habido un núcleo homogéneo para negociar ni siquiera como es la Unión Europea, por ejemplo. Y ya se nos acaba el tiempo, pero 2 minutos para tus opiniones. Un poco por concluir, decir que lo que sí me parece que es extremadamente interesante es que, habiendo pasado varios siglos, en la actualidad todavía se coge esta leyenda negra, ¿no?, sobre el dominio de España en América, como para justificar que los males de ciertos países en la actualidad pueda ser debido a eso que pasó hace 200 años. Creo que eso es un poco errado y es generalizar demasiado las situaciones. Y luego también habría que decir, ¿hasta qué punto los habitantes de estos países son los representantes de esos indígenas que en algunos casos desaparecieron? Cuando ya la sangre se mezcla y en realidad las poblaciones actuales son mezclas de africanos, de españoles, de asiáticos, de esta gran mezcla, realmente las identidades nacionales son ricas y variadas. Entonces, uno mismo va a pedir a sus antepasados, de un lado, que pidan perdón a otros cuando tenemos esta gran mezcla. Yo lo veo sin sentido. Entonces, ¿hubo errores en el pasado? Correcto. ¿Que hay que mejorar todo esto? Correcto. Pero ponerse a decir que hay que pedir perdón por situaciones de hace 3 siglos, yo creo que no tiene sentido ninguno. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es reconocer nuestros males. Pero muchas veces se ve el hecho de pedir perdón como si fuese que una cultura se tiene que humillar ante otra, y ese no es el sentido. Todas las culturas tienen el mismo valor. Yo lo que creo es que todos somos parte de un gran círculo, si lo quisiéramos llamar así. Y como tú muy bien dices, Miguel, hoy en día yo soy una representante de cada uno de esos grupos. Entonces yo tengo que defenderlos a todos, a los africanos, a los españoles, a lo que me toque de asiático si lo tengo, a lo que me toque de europea si lo tengo, a lo que me toque. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que somos parte del gran cosmos del planeta, y eso es lo que somos, humanos, y somos una sola raza, una gran raza universal, y qué bueno que todos aprendamos a respetarnos a medida que que nos desarrollamos desde el punto de vista científico y tecnológico. Miguel, se nos acaba el tiempo. Yo creo que con este programa podemos tener una visión más cercana de lo que es esta llamada leyenda negra. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y puede ver este programa por nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Hasta la próxima.